necesita. Bueno, pues, como están muy penosos, Tony Cruz dice desde Temazcal, Oaxaca. Mucho gusto, Tony, qué bueno que estás aquí. Y sí, ya te he visto. Y ahí está Misael y veo a José. Bueno, veo a Mari Carmen. ¿Y por qué digo que este tema de la salud mental es todo un tema de inspeccionar? Porque mi mamá decía y tenía un dicho que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco. ¿Y quién está de acuerdo? Karen, bienvenida desde Catepec, Karen, bienvenida. ¿Y quién está de acuerdo conmigo de eso? O sea, de repente somos músicos, de repente poetas y de repente bendita locura. Y en esta bendita locura, pues los psicólogos, los psicólogos hay unas tendencias que me fascinan y los psiquiatras tengo algunas tendencias que no me fascinan, ¿no? Y con mucho respeto a todos. El tema es que para que nosotros tengamos una salud mental, inteligencia, o sea, podríamos dividir lo que buscamos de nuestro cerebro, lo podríamos dividir en diferentes partes, ¿no? Buscar mayor inteligencia. A ver, pónganme ahí en el chat, pónganme un número 7. ¿A quién le gustaría ser más inteligente? Se dice, fíjense en este dato tan interesante, se dice que el común de los mortales que habitamos en este plano existencial, solamente utilizamos el 7% de nuestro cerebro. Por lo que la otra parte del cerebro, ¿qué? Es nueva, no le quitamos la etiqueta, no le pusimos las pilas. O sea, ¿qué le pasó al resto del cerebro? ¿Por qué se dice que tiene tantas funciones que no lo utilizamos? En primera, es porque existen tantos tabús y tantos paradigmas en nuestra manera de comportar, ser y pensar, que nosotros nos compramos un montón de limitantes. Pero nuestro cerebro no tiene absoluta y totalmente ninguna limitante. Nuestro cerebro es la máquina capaz de darle a tu cuerpo cualquier orden que inclusive si nosotros lográramos tener nuestro cerebro en una congruencia energética, funcional, de sustancias químicas que interactúan entre nuestras neuronas, ninguna enfermedad sería posible porque tu mismo cerebro tendría la capacidad de darle la orden a ese tumor que se deshaga, a esa pancita que no coma esto. Todos son órdenes que a nivel cerebral, y se muere de risa Misael, pero todos son órdenes que a nivel cerebral le damos a nuestro cuerpo. Y entonces, ¿por qué nos pasamos dándole órdenes tan dañinas, ¿no? O sea, por qué nos la pasamos dándole a nuestro cerebro, pues todas estas, por ahí dejé el neurocafé, mi amor, ahí en la barrita, si me lo pasas. Porque pasamos toda la vida dándole órdenes a nuestro cerebro, cosas que nos dañan. Y entonces aquí está el gran enigma, no te lo voy a descifrar, porque, no, allí, aquí en azulita, porque si yo supiera el gran enigma, pues, ¿qué creen? Que ni siquiera estaría aquí dándoles esta presentación. Pero sí podemos hacer algo. Sí podemos darle a nuestro cerebro los alimentos necesarios para poder reconectar, para funcionar bien, sí podemos lograr tener mayor retención a nivel memoria, sí podemos lograr a través de suplementación tener más agilidad mental, eso sí lo podemos hacer. Ya que despiertes a las partes del cerebro que están dormidas, pues ya no depende ni siquiera de nuestras fórmulas, depende de ti y que te pongas a desarrollarlos. Hay muchos ejercicios para ayudar a nuestro cerebro a ir despertando. Por ejemplo, o sea, leer. Yo cuando de repente estoy platicando con ustedes y me escriben y de repente ahí viene una mala ortografía, yo digo, si leyeran muchísimo, si leyeran lo suficiente, pues tú traes las palabras que vienen escritas en los libros, aquí se te quedan incrustadas, sobre todo cuando lo que leíste genera un impacto en tu vida. Ay, y miren, algo que es buenísimo para el cerebro y que me lo voy a tomar ahorita,
Está delicioso, está frísimo. Es el V-Energy, que ahorita vamos a hablar de él. Pero bueno, la ciencia se ha encargado de destruir estas partes, nuestro cerebro está lleno de recovecos. Si se fijan, está todo enmarañado, es como un nudito. Y entre todos esos nuditos, pues la ciencia se ha encargado de manipularnos a través de hacernos creer que estamos deprimidos, que no podemos dormir, que necesitamos medicamentos. Si hoy por hoy tú tomas alguna benzodiazepina, clorazepam, whatever, te quiero decir que tiene solución. Y les voy a contar una historia muy rápida. Cuando yo era niña, era súper hiperactiva, me costaba, no me iba a dormir temprano, era como que los papás dijeran, ¿y por qué no eres una niña normal? ¿Ves? ¿Se han oído esas historias que dicen, pero por qué no eres una niña normal? ¿Por qué no te comportas como el resto de los niños? ¿Por qué no eres como tus hermanos? Y total, mi papá, y yo escribía todo al revés, o sea, las letras las escribía al revés, tenía como los cables volteados. Entonces, mi papá era un hombre muy inteligente, muy, ¿cómo se llama? Muy, pues todo lo estudiaba, lo analizaba y veía el por qué, ¿no? Entonces, él no se quedaba conforme de por qué yo era diferente y agarra y compra un libro que se llamaba El niño disléxico y él solito me diagnostica. En aquellos entonces que no se sabía mucho, él me diagnostica con dislexia e hiperactividad y entonces me lleva a un centro de atención y después de un año de estudios le dicen, ya sabemos que tiene su hija, es disléxica y tiene hiperactividad. Entonces mi papá se enoja muchísimo y busca al mejor psiquiatra que había en la Ciudad de México en esos entonces, que no llegábamos ni a los 80s. Entonces, pues yo ya tengo mis años, entonces te estoy hablando de hace muchos ayeres, que la ciencia no había evolucionado tanto, y me empiezan a poner electrodos en la cabeza, ¿no? Total, descubren que, pues que sí, que efectivamente necesitaba tomar esta cosa que ahora le llaman Ritalin y que en ese entonces ni siquiera existía. Y me traían unas cosas de España, unos medicamentos de España carísimos. Mis papás gastaron una fortuna en tratar de tenerme más tonta, pero ellos creyendo que me iba a hacer más lista. Gastaron una fortuna y me traían esta medicina de España que se llamaba Conductasa y que me hacía sentir lenta, tonta, despacia, como atarugada, ¿no? Y no contento con eso, me daban Valium a los 9 años, ¿ok? Y yo me sentía tan mal, pero tan lenta, tan no yo, que decidí engañar a mis papás porque lo hacían con tanto amor que yo decido engañar a mis papás y ponerme las pastillas abajo de la lengua y fingir que me las tomaba y en cuanto se volteaban, pues escupirlas, ¿no? Y decidí empezar a actuar como si fuera normal. Empecé a no brincar en la silla, si quería brincar en la silla porque pues era hiperactiva y yo aprendía brincando, pues aprendí a controlar y fingir que era como el resto de los niños, porque eso era mejor que tomarme toda esa serie de pastillas. Pero, ¿y por qué te cuento toda esta historia? Porque hay quienes sabemos que nuestro cerebro regula todo desde que nacemos, como que yo tenía muy despierta esa parte y por eso esta parte de la medicina me gusta muchísimo, aunque no es mi especialidad. No es mi especialidad, pero es fascinante. Entonces, todo lo que nuestro cerebro lo produce, todos estos neurotransmisores, todas estas órdenes, toda esta luz, todas estas ganas de irme a dormir, de despertar, de regulación del sueño, tiene que ver con nuestra alimentación, con la información que metemos, pero definitivamente, entre más he estudiado la herbolaria, más he descubierto que nuestros ancestros, los que utilizaban verdaderamente la herbolaria como su medicina, pues no tenían estos trastornos. No existían los trastornos de bipolaridad, no existían los trastornos así tan fuertes. Siempre ha habido enfermos mentales, pues claro que siempre los ha existido, porque siempre hay alguien que se desvía. Pero, ¿es posible llevar una vida equilibrada mentalmente? ¿Es posible lograr una salud mental óptima?
¿Es posible? Es posible que si tú hoy tomas medicamentos para dormir, puedas erradicarlos y tener un sueño profundo y reparador. ¿Es posible? La respuesta es sí, todo, 100% es posible. Y por eso a mí siempre me ha gustado mucho estudiar qué fórmulas o qué elementos tenemos en la naturaleza para poder llevar a nuestro cerebro a tener unas reacciones favorables para nosotros. Bueno, pues lo primero que necesita nuestro cerebro para poder estar al 100, para poder realizar todas sus funciones y de hecho para poder asimilar lo que tomamos es oxigenación, ¿sí? La oxigenación es parte fundamental porque, por ejemplo, un niño cuando nace, en el momento en el que nace y que tiene que respirar, cuando no llora en el momento en el que nace, hay una medición y califican a los niños en una escala del 1 al 10. En esa escala califican cuánto tiempo verdaderamente fue que tardó en llorar, porque ese es el momento en el que toma el oxígeno de vida y empieza a reconectar su cerebro, empieza a oxigenarse todas sus funciones. Pero el primer órgano que necesita jalar oxígeno, el más importante que necesita jalar oxígeno en el momento del nacimiento, es el cerebro. Y entonces nosotros nos olvidamos de eso porque nosotros tomamos el oxígeno como algo natural, como un soplo a la vida, pero pues nunca hacemos consciente que lo que estamos llevando también es oxígeno a nuestro cerebro. La semana pasada les hablé de que el mismo oxígeno genera una paradoja porque al mismo tiempo que el oxígeno es necesario para todas nuestras funciones, también produce oxidación. Entonces me vas a decir, entonces, ¿nuestro cerebro tiene procesos oxidativos? La respuesta es sí. Pero antes de entrar a los procesos oxidativos que tiene el cerebro, pues si lo primero que necesita nuestro cerebro para estar al 100, cada vez que tú bostezas, por ejemplo, cuando bostezas, es una señal de tu cerebro de que le está faltando oxígeno. Y en un bostezo tú siempre vas a tratar de jalar mucho más oxígeno porque es una respiración profunda. Bueno, pues, ¿cuál es el elemento que tenemos dentro de Vital Gel que más va a llevar oxígeno a nuestro cerebro, que más nos va a ayudar a este proceso? Pues, por supuesto que el benitro. El benitro es indispensable para nuestro cerebro porque es el primer elemento que vamos a necesitar para que pueda nuestro cerebro empezar a despertar. Entonces, la irrigación sanguínea, la oxigenación y la alimentación que llevan las arterias al cerebro son básicas. Necesitamos que estén limpias, necesitamos que estén libres de colesterol, de triglicéridos, para que todos esos nutrientes, nosotros a nivel de las carótidas son unas arterias que tenemos a la altura del cuello, tenemos unas válvulas, unas valvulitas aquí, que es una barrera hematoencefálica, así se llama, la barrera hematoencefálica. Esa barrera hematoencefálica es muy selectiva. Nos dice qué elementos pueden cruzar esa barrera para que el cerebro la reciba y cuáles no. Por eso la nanotecnología es tan importante para que los nutrientes que nosotros tenemos dentro de Vital Health, gracias a la nanotecnología, puedan cruzar la barrera hematoencefálica y nutrir a nuestro cerebro. Esa es una de las cualidades más importantes que tenemos que tener en consideración cuando hablamos de nuestras fórmulas, ¿vale? Entonces, bueno, espero que estén apuntando, porque de repente puedo ir muy rápido y elegirme así para poder explayarme y platicarles así todo mucho más detalladamente. Bueno, entonces, una vez que logramos que gracias a nuestra tecnología atraviese la barrera hematoencefálica, nuestro cerebro está listo para empezar a recibir nutrientes. Entonces, ya lo oxigenamos, ya le llevamos a todas nuestras arterias, a todas nuestras venas. Imagínate cuánta irrigación requiere nuestro cerebro para realizar todas las funciones, para que tú puedas hablar, bostezar, mover una pestaña, tomar un soplo de vida, pensar, escribir, whatever, lo que se te ocurra, sentir hambre, sentir sueño, sentir tristeza, sentir alegría, festejar, lo que sea, son funciones neuronales que se están llevando a cabo a la velocidad de la luz.
La velocidad de la luz es igual a la velocidad de nuestro cerebro. Nosotros podríamos ser tan rápidos como la luz, porque así de rápido pasan las corrientes electromagnéticas en nuestro cerebro para que nosotros podamos realizar cada función. Nuestro cerebro está lleno, nosotros normalmente conocemos a las neuronas, ¿no? Es como la célula más popular de nuestro cerebro. Ay, a ver, neuronas, pónganse en acción, no se le mueven las neuronas, hacemos muchos chistes con respecto a las neuronas, pero dentro de todas esas funciones cerebrales hay muchísimos otros elementos como axones, dendritas, etcétera, ¿no? Todos estos requieren de muchísima electricidad, necesitan electricidad. A ver, pónganme ahí en el chat, electricidad, ¿ok? Es súper importante. Por eso es que la cuestión emocional que dices es que la energía del universo, y mucha gente me dice, Claudia, no te andes con esas jaladas porque no, yo no creo en eso de la energía. Si no creyeras en la energía, no se moverían tus neuronas, no harías sinapsis, no te... O sea, cuando hablamos de la física cuántica, y que antes era como un tabú porque decían que era metafísica y la metafísica era de sectas oscuras, pues claro, no querían que despertáramos, pero nuestro cerebro hoy por hoy nos pide a gritos evolucionarlo. Nuestro cerebro antes de la separación, antes de que el ego entrara en nuestro cerebro, era un cerebro súper evolucionado. Pero después de que una separación, que eso se los voy a platicar en otra cosa, que no ahorita en la ciencia, pues surge este momento en el que nuestro cerebro empieza a bloquear estos centros energéticos, estos canales de luz, pero ¿qué crees? Nosotros los podemos despertar y tu cerebro puede ser mucho más fuerte, mucho más activo, mucho más consciente si tú te permites despertar. Lo primero que te voy a pedir, lo primero que te voy a pedir hoy es que no tomes ningún medicamento ni para dormir, ni para tus emociones, nada de eso, porque eso es lo que te tiene bajo el control del dominio reptiliano, ¿vale? Por eso me encantan nuestros nutrientes. Lo segundo que va a necesitar tu cerebro para poder recuperar todas estas funciones maravillosas para lo que fue creado, o sea, tú no tienes una idea lo que puedes hacer con tu cerebro. ¿Quién habla otro idioma? Pónganme en el chat, ¿quién habla 2 idiomas? Bien, que pueda mantener una conversación en otro idioma. No importa si es náhuatl, no importa si es otomí, inglés, francés, chino, mandarín. ¿Quién domina otro idioma? ¿Y por qué es importante? Mi recomendación para todos ustedes, a ver, aquí me pone Michelle, yo, Víctor, yo, felicidades, los felicito. Fíjense que aprender otro idioma es uno de los primeros pasos para que tú despiertes a tu cerebro. No te pelees con aprender otro idioma, es súper importante. Te abre canales neuronales porque empiezas a pensar en ese otro idioma. Hace poquito mi hija me pidió ayuda para una tarea de inglés que tenía que entregar en la universidad y mi consejo fue, no pienses en español, piensa en inglés. ¿Y cómo hago eso? Dale la orden a tu cerebro. A eso me refiero. Tu cerebro recibe órdenes de tu mismo cerebro. Cuando entenderlo es fascinante, pero yo les aconsejo que aprendan otro idioma. Bueno, para que tu cerebro también empiece a lubricar, empiece a recuperar la energía, porque es como si se pelara un cable. Si tú tienes un cable de luz y de repente se empieza a pelar el cable porque no le diste mantenimiento, porque el cable estuvo expuesto a la oxidación, fíjate, y entonces se pela el cable y ya no hace contacto. ¿Tú qué haces con el cable? Lo pelas, pones el alambrito rojo junto, el alambrito negro junto, lo vuelves a unir, le pones una cinta de aislar y vuelve a pasar la corriente eléctrica. Para que en nuestro cerebro nosotros podamos recuperar la corriente, o más bien que no se rompa esa corriente eléctrica, necesita de algo súper importante, básico y esencial, que son los ácidos grasos. Los ácidos grasos provenientes del omega son los que van a evitar, y te lo voy a decir en idioma de eléctrico mecánico, para evitar que se te pelen los cables en el cerebro, toma omega.
O sea, es lo que quiero que entiendas, la importancia que tienen los omegas, para que, así, cada vez que digas, para que no se me pelen los cables del cerebro, vamos a tomar omegas, ¿vale? Es súper importante. Y por ahí también hay una teoría de que una neurona que se pierde jamás se recupera. Esa teoría es de hace 25 años. Estudios recientes, ya muy hechos desde, yo creo, de 15 años para acá, han hecho muchos estudios de si podemos tener reconexiones neuronales. No sé si alguien ha leído al respecto, pero antes te decían neurona que se muere, neurona que no recuperas. Por eso, si tomas cerveza se te mueren las neuronas. Eso sí es cierto. O sea, si tomas cerveza o vino o alcohol, sí estás matando neuronas, pero si ya te lo tomaste o si por ahí un día quieres hacer un brindis, de lo cual yo no estoy peleada con eso, sí podemos reconectarlo, sí podemos generar nuevas rutas neuronales. Es decir, ya se pelaron los cables y se murieron esas neuronas. Esas ya no hacen sinapsis, ya todos los axones y dendritas que tenían que pasar esta electricidad ya no lo hacen. ¿Es posible restablecer esos nuevos puentes neuronales? La respuesta es sí, sí. ¿Qué vamos a necesitar? Por ejemplo, si alguien tuvo un derrame cerebral, si alguien tuvo una conmoción por un golpe y perdió masa encefálica, es hasta masa encefálica es recuperable con mucho trabajo energético y con la correcta suplementación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, ¿cuál elemento dentro de los que tenemos en Vital Health nos va a permitir recuperar, rehacer estos puentes neuronales, nos va a permitir recuperar células perdidas? Bueno, pues hay varios, Hay varios y pongan muchísima atención. Uno, definitivamente va a ser el Vital Pro. Me fascina el Vital Pro, o sea, de verdad no saben cuánto me gusta, porque entre que tiene cúrcuma, entre que tiene los antioxidantes que nuestro cerebro necesita, tiene shiitake, que es muy bueno, es un adaptógeno que es extraordinario, tiene cordyceps, pero tiene alga-alfa. El alga-alfa es el principal promotor de células madre. Las células madre se forman a través de los huesos largos, de la médula ósea de los huesos largos, y hay señales. O sea, cuando un órgano está en peligro, cuando un órgano está ahí como teniendo complicaciones y se le han muerto células importantes para ese tejido, el tejido lo que va a hacer es le va a mandar una información al cerebro para que el cerebro mande células de señalización. Y es como el Wi-Fi, ¿no? O sea, como el Waze, como el GPS. Y entonces esas células de señalización le van diciendo a las células madre que todavía no tienen una identidad, todavía no se han diferenciado en otro tejido, a qué órgano tienen que dirigirse, incluyendo al mismo cerebro, capaz de formar nuevos puentes neuronales, ¿vale? Quedó clarísimo, ¿no? Y si no, no se preocupen, algún día lo entenderán, no es cierto. Otro que me gusta muchísimo, por ejemplo, también en la semana pasada hablamos del glutatión y lo voy a retomar porque el glutatión es uno de los elementos que más necesita nuestro cerebro. Por ejemplo, se ha demostrado, la ciencia tiene muchos estudios ya hechos, así los puedes encontrar si te pones a buscar bien en internet. Una cosa es que los encuentres y otra cosa es que les entendamos, porque normalmente las publicaciones de los journals están en inglés y no son fáciles de entender, y como dos personas hablan inglés, pues tal vez no sea tan fácil, ¿no? Pero estudios han demostrado que las personas con esquizofrenia, por ejemplo, no necesitan más que glutatión para reactivar las funciones. Una de las causas más comunes de la esquizofrenia es la falta de litio. Pero, ¿cómo le faltó litio? A ver, ¿qué elemento de la naturaleza funciona con litio? ¿Quién me dice ahí en el chat? ¿Qué elemento que usamos diario para, no es de la naturaleza, más bien, ¿qué elemento creó el hombre que usa litio para funcionar? Rápido, ya Felipe lo dijo por acá, pero pónganmelo en el chat.
Agua no. Las baterías, exactamente, las pilas son de litio. ¿Y por qué necesitamos el litio? Fíjense qué interesante. El litio es un conductor de electricidad, por eso las pilas tienen litio. ¿Y qué pasa si le falta litio a nuestro cerebro? Pierde la conductividad y vienen patrones esquizofrénicos, depresivos, etcétera. ¿Cómo recuperamos esa electricidad perdida o cómo podemos hacer que el cerebro pueda volver a producir litio para tener esa conductividad a través del glutatión? Importantísimo, ¿vale? ¿Se fijan cómo todo está relacionado con todo? Y muy bien, Misael, por esa respuesta. El celular no es que tenga litio el celular, la batería del celular, o sea, la respuesta correcta es las baterías, por eso fue la respuesta adecuada. Premio para Misael. Listo, entonces ya vieron, vamos a ir necesitando todas estas conducciones. Obviamente, nuestro cerebro también va a estar muy, muy regido por nuestra salud gastrointestinal. Nuestra salud gastrointestinal es importantísimo porque también la ciencia hoy dice que nosotros tenemos como un cerebro, que el estómago es el segundo cerebro. ¿Quién ha oído? Pónganme ahí en el chat. ¿Quién ha oído decir que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro? Y si tú sacas al intestino y lo ves por fuera, es un nudito así entramado, lleno de recovecos, igualito que el cerebro, tiene como la misma estructura. ¿Se han fijado en la anatomía? Si tuvieras un pedacito así de una fotito del nudito del cerebro y del nudito del intestino, de cómo se ven los tejidos así aguzanados, pues a veces podrías no distinguir si es tejido del cerebro o es tejido del intestino. Bueno, pues en ese segundo cerebro necesitamos que esté lleno de bacterias. Y estas bacterias, que le vamos a llamar microbiota cuando hablamos del intestino, y macrobiota cuando se salen de ese espacio sideral, las bacterias estas que necesitamos, que son buenas. Imagínate que son astronautas y la Tierra es el intestino y tienen que salir al espacio sideral para comunicarse con los seres del otro planeta, que en este caso los seres del otro planeta son nuestro corazón y nuestro cerebro. Y esas bacterias van y vienen con información genética y con información del estado de salud. Entonces, si el intestino y el sistema digestivo está en el centro de nuestro cuerpo y nuestro cerebro está aquí arriba, nuestro corazón está en medio, esas bacterias van y vienen, son las chismosas del cuerpo, donde van y traen y llevan información importantísima, de código genético indescifrable. Todavía nadie, ningún investigador ha logrado descifrar qué dicen esas bacterias, o sea, qué le dicen las bacterias del intestino a nuestro cerebro y qué le dicen las bacterias de nuestro cerebro a nuestros intestinos. Entonces, yo les voy a dar un consejito muy brujildo, y este consejito es que hablen con esas bacterias y les pidan que lleven pura comunicación de paz, de amor, de salud. Comuníquense ustedes con estas bacterias y pídanles que en absoluta paz, en absoluto amor, lleven la información adecuada de un lugar a otro. Yo te aseguro que si eso lo hicieras todos los días, tu vida sería otra, tus resultados financieros serían otros, tus resultados de salud serían otros, tus resultados en tus relaciones sociales serían otras. Experiméntalo, no me creas nada, hazlo por 2 meses. Pero bueno, nosotros necesitamos que estas bacterias se comuniquen y por eso el neurocafé me gusta bastante, me gusta muchísimo, porque tiene ingredientes que nos despiertan y que alimentan a estas bacterias. Dentro de todo tienen la inulina, por ejemplo, la inulina de agave, todo lo que es inulina es alimento para las bacterias. Que también son probióticos porque tienen un bacillus coagulans, que son los probióticos que tenemos aquí. Tenemos extracto de ganoderma, que como todos sabemos, el ganoderma tiene como 25 funciones en el organismo, de las cuales una de ellas es desinflamar y tiene una acción muy importante el ganoderma a nivel de las células neuronales y la inflamación que pudieran tener o la oxidación. El ganoderma ha demostrado ser un poderoso antioxidante a nivel neuronal y tiene también el ginseng. El ginseng es como
es como el regulador de la batería, ¿no? Si la batería se está sobrecalentando porque la dejaste mucho tiempo cargando, sobreexpuesta, el ginseng es lo que va a dar la estabilidad a ese paso de corriente para que la corriente en tu cerebro siempre sea una corriente constante. Es como el eliminador de voltaje, ya sabes, cuando un voltaje en la televisión, cuando vienen recargas de que hay truenos o de que llega mucho voltaje, necesitamos un regulador de voltaje. Pues el ginseng es el regulador de voltaje de tu cerebro, ¿vale? Así para que lo veas. Entonces, por eso el neurocafé es súper, súper importante para la salud neuronal. Y bueno, pues ya nada más así para no echarles mucho más rollo, también decirles que el B-Energy tiene nutrópicos. Los nutrópicos son, es alimento especial para tu cerebro, alimento para que las bacterias del cerebro estén en óptimas condiciones, porque nos hemos preocupado por las bacterias intestinales. Claro, le van a llevar información al cerebro, pero no nos estamos preocupando por qué van a comer las bacterias del cerebro. Y entonces el B-Energy es ese extraordinario alimento para esas bacterias del cerebro por el gran contenido de nutrópicos que tiene, pero nutrópicos con energía, con el regulador de voltaje, con el que no pela los cables, van a hacer que tu cerebro poco a poco tenga una mejor funcionalidad. Pero no nos olvidemos de que de repente nuestro cuerpo se llenó de carga energética, de carga emocional, de esta carga, y entonces va a llegar la noche y a veces no podemos dormir. Y tenemos algo que a mí me gusta muchísimo, que también es de mis súper consentidos, que es el Vitalite. Ay, cómo me gusta el Vitalite. El Vitalite de verdad que está sensacional, porque el Vitalite tiene, por ejemplo, hay una de las, bueno, obviamente tiene pasiflorina, tiene valeriana, o sea, tiene muchas cosas increíbles que mucha gente me ha dicho, es que ya he probado la pasiflorina, ya he probado la valeriana y nada me hace dormir. Y entonces yo les digo, pero es que no las has probado todas juntas. No las has probado todas juntas porque de verdad si tú ya hubieras probado todas las del Vitalite juntas, ahí no encuentro mi Vitalite, pero bueno, tiene una muy importante que se llama tumba vaquero. Y ese tumba vaquero se llama, es que no quiero que se me pierda esta, porque ahorita voy a hablar. Y esa que se llama tumba vaquero no porque te ponga a dormir y que hasta el vaquero más activo lo duerma, sino porque en el oeste es una hierbita que se enreda, que es como muy pastosa y se enreda y tumbaba a los cowboys que andaban a caballo. Pero esa hierbita, si lo pones, ahorita vamos a hablar de la migraña magnolia, muy buena pregunta, sí vamos a hablar de eso. Pero esa hierbita es muy buena cuando la combinas para dormir. Haz de cuenta, yo ahorita estoy tomando un diplomado en biodescodificación y uno de los elementos favoritos de uno de mis profesores, que es un chamán maravilloso, es la tumba vaquero, y dice, no hay problema que el cerebro no pueda solucionar si tú le das tumba vaquero. Y por eso es una de nuestras consentidas. El Vitalite tiene tumba vaquero, pero que combinado con la valeriana, la pasiflora, etcétera, te va a ayudar a llevar a un nivel de relajación. Y Magnolia pregunta, ¿qué puedo hacer por los ataques de migraña? Ok, en primera, la migraña, ¿por qué viene? Por una vasoconstricción, es decir, nuestras arterias tienen que estar todo el tiempo mandando y permitiendo un flujo sanguíneo. Cuando se hace una estenosis es que una arteria se comprime, baja su haz de luz, se hace chiquito el haz de luz por donde pasa la sangre, por donde va el flujo sanguíneo, entonces tú vas a reaccionar en forma de dolor, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos? Definitivamente alguien con migraña todos los días, 2 o 3 veces al día, tómate un goterito de Vital Pro. Yo creo que eso es lo mejor que podemos encontrar para los ataques de migraña. Y también te voy a aconsejar que durante un mes seguido, aunque no te duela la cabeza, tomes Vitadol. Vas a tomar Vitadol en la mañana, en la tarde y en la noche.
Sí, Benitro es el que vas a tomar todos los días, un gotero entero en la mañana y en la tarde. No, de Benitro, perdón, no quise decir Vital Pro, quise decir Benitro, de este. Este es el que vas a usar para oxigenar tu cerebro todos los días, ¿vale? Benitro. Ok, perdón, si dije Vital Pro me equivoqué, Benitro. Y también todos los días vas a tomar Vitadol. Ese te va a ayudar a desinflamar, y va a ayudar a muchas otras cosas. Otro de los elementos, o sea, te va a ayudar a que tengas mejor vascularidad. El Vasculax también lo puedes tomar. O sea, los que tengan migraña, además de que tienen que meditar, además de que de verdad hagan meditación todos los días, o sea, todos los que tienen migraña, hagan meditación todos los días, pónganse su musiquita y aprendan a meditar y saquen a la changa loca de la cabeza, porque acuérdate que el control de tu dolor, el control de tus emociones, lo tienes tú aquí adentro. Entonces, yo sé que no es fácil y que se dice fácil, aprende a meditar y aprende a usar la parte de tu cerebro que no usas y que todos estamos en ese aprendizaje. Si supiéramos utilizar el 100% de nuestro cerebro, no hablaríamos 2 idiomas o 3, hablaríamos todos los idiomas, ¿no? Pero como no lo usamos, tenemos que ir reconectando nuestro cerebro, deshaciéndonos de los viejos patrones y adquiriendo nuevos patrones, y tú que sepas que tú puedes hacer lo que quieras cuando aprendas a controlar tu mente. Ejemplo, y se los pongo de ejemplo, y él nunca lo dice porque es súper modesto y así, ¿no? Pero mi hermano Felipe tuvo un episodio de migraña a los 18 años jugando tenis. Estaba en un partido de tenis, le empezó a doler la cabeza y pues ya sabes, el espíritu competitivo al máximo, y en lugar de dejar de jugar, siguió jugando hasta que de repente se le paralizó medio cuerpo, media cara, todo, medio cuerpo paralizado, no podía caminar, no podía hablar, no podía nada, no podía articular palabra, no podía moverse, se lo llevaron en una ambulancia y nadie sabía qué tenía. Pensaban que un derrame cerebral, tomografías, que era un infarto, pero pues no tenía otras manifestaciones de infarto, y lo diagnosticaron con una migraña crónica, congénita crónica hereditaria. Imagínense ese diagnóstico. Entonces, cuando yo lo conocí, él tomaba medicamentos que eran de por vida. O sea, si los dejas de tomar, te mueres. ¿Quién te puede decir eso? Y yo siempre he sido la más rebelde y doctora, o sea, fíjense en esto. ¿Cómo? Yo creo que necesitaba aprender toda esa fisiología y todos esos medicamentos para entender lo que no hay que usar, ¿no? Entonces, cuando yo lo conozco, pues todo así en el súper iba la pastilla que era de por vida para la migraña. Hasta que un día le dije, oye, hoy no te la tomaste, ¿cómo estás? Bien. Y si no te la tomas, y si hacemos meditaciones, y si hacemos respiraciones, y si hacemos ejercicios, y sí, él tiene prácticamente, nosotros tenemos 28 años de casados, los tomó los primeros 2 años, y gracias a Dios se casó conmigo, porque si no seguiría tomándola, pero él tiene 26 años de no tomar nada para la migraña, y casi nunca tiene un episodio de migraña. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues por supuesto, cuidar nuestra alimentación, por supuesto, suplementarnos. La suplementación no es de un día, es de toda la vida. Toda la vida. O sea, yo toda la vida, cuando él une su vida a la mía, pues la suplementación era parte de mi vida. Y él adopta la suplementación como parte de su vida. Y el resultado es no más migrañas. Sí me siguen. Entonces, desde que yo conocí que había antioxidantes y la ciencia que hay detrás de la naturopatía, yo dije, no más medicamentos. En mi casa, les prometo, no hay antibióticos. Yo tengo recetarios, yo puedo recetarle para que vaya cualquier persona a la farmacia a comprar un antibiótico porque tengo cédula profesional, pero soy más profesional en no darlo que en darlo. ¿Sí me siguen? Porque el daño que le hacemos a nuestro cuerpo es tremendo. Otro de las fórmulas, sí, quedó claro lo de la migraña, ya no vi. A ver, ¿qué les parece si al final leo las preguntas? Porque si no, pierdo el hilo, ¿no? Me metí en el rollo de la migraña, pero
mejor al final los leemos y si está en mis manos, con gusto, y que sean relacionados al tema de salud mental. Yo sé que tienen muchas dudas de muchas cosas y por eso son estas cápsulas, pero créanme que poco a poco van a ir entendiendo cómo tratar cada una de ellas, ¿vale? Y otro muy, muy bueno que van a poder también tener en algunas cosas es, por ejemplo, el Vitax, las vitaminas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a encontrar que el ácido fólico, el zinc, que tienen varias de nuestras fórmulas, pero hablando principalmente del Vitax, la coenzima Q10, el zinc, el ácido fólico, son indispensables para, eh, para por ejemplo, cáncer en temas de cerebro, para déficit de atención, para la concentración, para el autismo, por ejemplo. Los autistas, como se los dije hace ratito, no producen glutatión y necesitamos el glutatión, pero los autistas necesitan mucha vitamina A, vitamina C, vitamina D, E y K, que son sus deficiencias. Necesitan complejo B, el cobre para la conducción también, el cromo, son súper importantes para las funciones del sistema nervioso. Por eso la vitamina B es fundamental para tu cerebro, porque también ayudan a esta conducción. El ácido pantoteico, el magnesio, nos van a ayudar a formar como esta masa encefálica que va a nutrir de proteínas que necesita el ADN para la transmisión de la información genética, ¿no? Nuestra tiroides necesita el yodo que trae, por ejemplo, el Vitax, etcétera. Entonces, no podemos aislarnos a veces a tomar solo una cosa. Si ya te dije demasiadas cosas para tu cerebro y hoy tú estás sano, no tomas nada, vives una vida relativamente bien, pues yo te diría, tómate el Benitro, tómate los omegas y el glutatión, ¿no? Y el glutatión. Y si vas a tener mucho estrés, mucha actividad física, pues tomarte el B-Energy o en la noche definitivamente un Vitalite si estás sano, ¿no? Y si te va a costar trabajo dormir, a veces estamos muy emocionados por algo del día o nos íbamos a dormir, ¿no? Típico que ya me voy a dormir y me dice Felipe, mañana hay que pagar la colegiatura y ay, no, en ese momento se me espanta el sueño y pues claro, ¿a qué voy a recurrir? A un Vitalite. Ya no le puedo decir, ¿por qué me dices eso cuando me voy a dormir? Pero sí puedo tomarme un Vitalite y tener un sueño profundo y reparador, ¿vale? Entonces, bueno, nuestro cerebro siempre es y seguirá siendo un misterio, pero está en ti cuidarlo. Dale la orden a tu mismo cerebro de cuidarlo, ¿vale? A ver, aquí alguien me pregunta demasiadas cosas. Bueno, voy a dejar de grabar. Por mi parte es todo, ya no les voy a dar más información, ya llevamos 45 minutos de mucha información. Entonces voy a parar de grabar y voy a